Sean todos muy bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile, la que partimos con una pregunta. ¿Los ministros o ministras del Trabajo tienen o no responsabilidad en la situación del empleo? Hacemos esta pregunta porque, como lo vieron ayer en la Agenda Económica del lunes, el miembro del equipo económico de Janet Jara, Luis Eduardo Escobar, señala que Janet Jara no tiene ninguna responsabilidad en la situación que algunos califican de muy grave del empleo. Por eso, Elizabeth Acosta habló con exministros y también con miembros de los distintos comandos respondiendo a esta pregunta: si los ministros del Trabajo tienen o no responsabilidad. Pero crear empleo no es algo que haga el ministro del Trabajo. En realidad, el crecimiento del empleo tiene que ver con el crecimiento de la economía. En consecuencia, yo no le asigno a Janet Jara, digamos, una responsabilidad por el nivel de empleo que existe actualmente en Chile. Chile enfrenta una crisis en el mercado laboral, según varios expertos. Desempleo en 8,9% y la creación de solo 141 puestos de trabajo en el último año. Si no es la tarea del ministro del Trabajo, ¿de quién es la responsabilidad? Desde el comando de Evelyn Matei, candidata presidencial que también fue ministra del ramo, apuntan a crear 1 millón de empleos. Son responsabilidad de quienes nos gobiernan hoy día. Si bien hay un rezago de la pandemia, vemos que en estos 4 años no han mejorado y eso es consecuencia de no tener una agenda clara y de impulsar agendas laborales que van en exclusivamente aumentar los costos de la contratación. La candidata Jara y su comando han dicho que no fueron los responsables de la escuálida creación de empleo y con eso nos han notificado que en un futuro gobierno tampoco serán responsables de revertir estas cifras. Las medidas del trabajo aplicadas, como el salario mínimo o la rebaja gradual a 40 horas, también podrían haber afectado a la situación laboral. Hacen un conjunto de acciones que obviamente están generando más desempleo por el mayor costo que tiene. Y eso no ha tenido de parte de la ex ministra del Trabajo medidas que contrarrestaran estos mayores costos. Ha habido tardanza, incapacidad de paliar los mayores costos que significan para el empleo y sobre todo una falta de impulsar un crecimiento económico. Claro, no es totalmente responsable de la situación laboral porque es una cosa más grande y más macro, ¿no es cierto? Sin embargo, todas estas legislaciones microeconómicas que van poco a poco afectando los costos laborales, hacen que eso tenga algún efecto sobre la contratación y por lo tanto sobre el desempleo. La ministra o la ex ministra y candidata tiene una responsabilidad directa. Lo único que hizo este gobierno fue subir los costos de contratación, disminuyendo las horas que se trabajan, subiendo el sueldo mínimo. Algunos candidatos presidenciales también criticaron a la exministra y actual contrincante hacia la moneda. Principalmente al gobierno. Este gobierno es un gobierno caro, malo, mal estructurado, lleno de amiguismo. ¿Quién tiene mejor empleo? Todos los exes y futuros pololos del Partido Comunista y del Frente Amplio. Eso es lo interesante, en este gobierno nadie es responsable por nada. Un gobierno tiene que ser responsable de sus acciones y tiene que mostrar resultados. Otros sectores políticos difieren en sus visiones sobre la responsabilidad del Ministerio del Trabajo. Tiene toda la razón las expresiones del vocero económico de la candidata Jara. El empleo no depende para nada del Ministerio del Trabajo. El empleo en Chile lo da el sector privado. Achacarle la creación o falta de creación de empleo a Janet Jara es un despropósito, porque es una cuestión que responde a múltiples factores, a distintas autoridades, al sector privado también, y acá lo que ha habido hasta ahora es un esfuerzo mancomunado y en esa línea hay que perseverar. Es completamente inaceptable que el asesor económico de Janet Jara, Luis Eduardo Escobar, intente eximir de responsabilidades a la ex ministra del Trabajo con respecto a la cifra de desempleo en el país. Un debate que sin duda genera controversias con 2 exministras del Trabajo apuntando a presidir nuestro país en medio de una crisis laboral. Ahora los invito a que revisemos un compacto con las principales declaraciones del miembro económico del comando de Janet Jara. Nosotros en la candidatura de Janet Jara no estamos disponibles para apoyar un nuevo retiro. Por más que Janet Jara no solamente apoyara los 3 primeros retiros, sino que además retiró los 3 primeros fondos y usted también lo apoyó. Los 2 primeros sí los apoyé. ¿Y no se arrepiente? No. Yo reconozco que tuvo costos. Teníamos un país que estaba paralizado.
había mucha gente sin ingresos y teníamos los fondos de pensiones y el gobierno no reaccionaba. Que cuando estuvo acá la candidata Janet Jara, ella decía que si tuviera el apoyo parlamentario para hacerlo, eliminaría las AFP. Sin embargo, uno ve el programa hoy, de hecho yo lo busqué, y la palabra AFP no existe. No aparece, no está en el programa. En realidad lo que queremos hacer es desarrollar el nuevo sistema de pensiones. Ese es el acuerdo de la coalición que apoya a Janet Jara. ¿Por qué cree usted que alguien le daría el voto a Janet Jara si precisamente ella estuvo al frente del Ministerio del Trabajo en este periodo y que llevó a la situación que ahora no califica de desastre, sino que de sumamente grave? A ella se les asigna la función de crear empleo, pero crear empleo no es algo que haga el ministro del Trabajo. Yo no le asigno a Janet Jara, digamos, una responsabilidad por el nivel de empleo que existe actualmente en Chile, y yo creo que ella está más preocupada que nadie. Es cierto que en el programa de las primarias hablaba de nacionalizar. Nosotros no hablamos de nacionalizar, en primer lugar porque la Constitución dice que son recursos naturales de todos los chilenos, así que está en la Constitución, que es nacional. No es una discusión relevante, creemos nosotros. ¿Fue un error haber mandado ese mensaje en un principio? No sé, yo no estuve en eso, así que no podría calificarlo. Sigamos hablando de política y economía, porque un histórico senador que durante las últimas 3 décadas ha revisado prácticamente todos los presupuestos públicos con especial atención es Juan Antonio Coloma. Bueno, él ahora es coordinador político del comando de Evelyn Matei y fue muy crítico de que actualmente haya 2 encargados del presupuesto público de 2026 que sean del Frente Amplio. Me parece bien complejo que a pocos días de presentar el presupuesto haya habido un cambio de ministro de Hacienda. Entendemos que eso, bueno, él ha dado sus explicaciones, pero objetivamente es un problema complejo. Es complejo que este presupuesto esté en manos de los representantes del Frente Amplio, por primera vez en la historia, que no han mostrado especiales capacidades para ordenar las finanzas. El ministro Marcel obviamente era un contrapeso a muchos de los temas que se planteaban por parte de la izquierda más radical. Nosotros le pedimos una máxima austeridad, creo que entre el 1 y 2% de aumento, digamos, y no lo que ahora me parecería lo máximo, y más flexibilidad, o sea, no dejar las platas comprometidas con los proyectos que ellos quieran, sino que dar un espacio al nuevo gobierno, cualquiera que sea, para que pueda plantear sus prioridades. Cambiamos de tema por algo que se conoció este lunes. La Comisión para el Mercado Financiero determinó multar en $2,5 millones a distintos representantes de Larraín Vial por el caso del fondo que se armó para financiar las deudas de los hermanos Jalaf. Veamos qué fue lo que dijo la CMF al informar de esta multa. El Consejo de la CMF acordó aplicar a Larraín Vial Activos, la AGF y a su exgerente general multas de 60.000 UF y 15.000 UF respectivamente por infringir el artículo 53, inciso 2 de la ley 18.045, al inducir al inversionista a la compra de cuotas de la serie B del Fondo de Inversión Capital Estructurado 1 mediante recursos engañosos. El Capital Estructurado 1 es el fondo que financiaba la deuda de los Jalaf. Asimismo, fueron sancionados los exdirectores de la administradora, Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, con multas de 5.000 UF cada uno, entre otras razones por su responsabilidad en sobrevalorar los activos del fondo, como por ejemplo las acciones del Grupo Patio ligada a los hermanos Jalaf, y también que se adquirieran créditos deteriorados sin considerar descuento por el riesgo de que no fueran pagados. Todo ello en contra del mejor interés del fondo. Eso es en resumen lo que expuso la CMF para justificar las multas. Bueno, hubo respuesta por parte de Larraín Vial. Vemos parte del comunicado que envió la firma financiera. El Larraín Vial no comparte las sanciones. Ellos tienen la total convicción de que su compañía y los ejecutivos actuaron en estricto apego a la normativa, resguardando siempre el interés de los aportantes de la Serie B del Fondo Capital Estructurado 1. Y dan un ejemplo de esto.
Habiendo conocido las graves irregularidades cometidas por terceros en el marco de la investigación del Ministerio Público, en diciembre pasado se anunció un acuerdo de reparación que benefició a todos los aportantes de la Serie B del Fondo Capital Estructurado 1, el cual fue reconocido por la Fiscalía. Dicho acuerdo es muestra del firme compromiso de la Larraín Vial Activos AGF por resguardar los intereses de los aportantes, al menos así lo estiman en la Larraín Vial. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les cuento algo que yo encuentro muy positivo. Está repuntando el mercado de oficinas en Santiago Centro, que se desplomó luego de la crisis social de 2019 y la pandemia. Se lo contamos al regreso. Usted se podrá haber dado cuenta que desde 2019 a la fecha, y quizás unos años antes, empezó una importante disminución de las oficinas que atendían en Santiago Centro. Bueno, eso se acentuó durante la crisis social y la pandemia y se mantuvo prácticamente sin cambios hasta ahora, en que detectamos el primer informe que habla de que disminuye la vacancia, es decir, aumenta la ocupación de oficinas en Santiago Centro. Pilar Gutiérrez nos cuenta las razones y también ejemplos concretos de quienes están volviendo al centro. Que nuestros clientes, la mayoría está acá en el centro. Entonces, en realidad nos sirve para, optimizar los costos y dar un mejor servicio a nuestros clientes. Es una de las ventajas que tiene el Centro de Santiago para Efecom, la empresa de servicios computacionales dedicada a la migración de datos e instalación de equipos. Llegó a la comuna hace aproximadamente un mes, luego de estar varios años ubicados en el sector oriente, en Las Condes. Tiene bastante conectividad. Nosotros trabajamos hartos con correo, necesitamos que estar siempre en contacto con el envío y el recibir piezas, entonces nos sirve bastante. Es bastante estratégico estar acá. Estuvimos en una búsqueda bastante larga de oficinas y claro, para lo que nosotros necesitábamos nos costó bastante encontrar. Así como ellos, poco a poco hay nuevas firmas que optan por llegar a Santiago Centro con sus oficinas. Según un informe de CBRE, el segundo trimestre estas alcanzaron su mayor ocupación en los últimos 3 años en esa comuna, con una tasa de vacancia de 12,5%. Principalmente vemos una estabilidad en la baja de la vacancia. Hay una fuerte vuelta de la empresa a la presencialidad y al modelo híbrido, con al menos 3 días de presencialidad, lo cual ha marcado fuertemente la vuelta. Previo a la pandemia y el estallido social, fluctuaba entre un 1 y un 2% en clase A. Luego hubo un aumento sostenido posterior a esto, llegando al 17%, considerando que hubieron edificios que tenían más del 50% de vacancia. Pero en el último trimestre, una baja de 4 puntos promedio, llegando al 13%. Algo que destaca el mismo informe es la participación de arrendatarios privados en las oficinas, a diferencia de otros trimestres donde predominaban los organismos del Estado. Es el caso también de IDOM, empresa de ingeniería dedicada al diseño de proyectos industriales y de infraestructura, que ya estaba instalada en el sector y optó por ampliarse ahí mismo. En el centro tenemos muy buen acceso en transporte público y también para los que vienen en bicicleta o mucha gente que vive cerca del sector que viene caminando. Es un lugar que ofrece gran variedad de servicios desde el punto de vista de diversidad de lugares para ir a comer, también para realizar trámites, digamos, que necesitan hacer las personas en el fondo junto con la jornada de trabajo. Entonces, la verdad que como Metro Santiago, como empresas ferroviarias del Estado, con los que trabajamos habitualmente, tienen sus oficinas acá y nos queda cómodo poder trabajar con ellos. Precisamente la conectividad y el aspecto estratégico de estar en el centro de la ciudad es lo que más valoran quienes optan por instalarse allí. Los espacios de oficinas se están utilizando incluso para instalar otros servicios, como gimnasios. Más que nada por el tamaño de la sucursal, ya que tiene un tamaño aproximado de 2.000 metros cuadrados, nos permitió proyectar un gimnasio moderno, versátil, accesible, el cual en un solo espacio podemos reunir distintas actividades. Por la cercanía también al transporte público. Estamos muy cerca de Estación Universidad de Chile, el cual permite la facilidad que cualquier persona pueda llegar al local fácilmente. Las cifras marcan un hito para una zona que mostró durante años una vacancia elevada en oficinas, posterior al estallido social y la pandemia. Efectivamente, yo creo que en el último tiempo hemos visto una recuperación del centro, se ve de nuevo actividad, yo creo que hay más gente en las calles, eso también genera mayor seguridad. En el caso de este mismo edificio, vemos que está nuevamente lleno y es como una señal de alguna manera de esa reactivación. La seguridad
ha mejorado del último tiempo, los distintos espacios que ofrece Santiago Centro y los distintos servicios. O sea, estamos rodeados de colegios, oficinas, universidades, departamentos residenciales, el cual igual hay un alto flujo. Son algunas de las razones que explican el mayor interés de las empresas para instalarse en Santiago Centro, señales que dan cuenta del repunte de la comuna. ¿Qué les parece que revisemos cómo están las tasas de interés de mercado? Algo que hacemos todas las semanas en Agenda Económica. Esto de acuerdo a información proporcionada por el Banco Central. Lo vemos en la siguiente gráfica que hemos preparado. En la línea superior están las tasas de interés de consumo, que es nuestro titular de hoy. Vuelven a subir. Por ejemplo, en la última semana medida, que es entre el 8 y el 15 de agosto, promediaron 25,85%. Esto es 1,5 puntos promedio más que una semana anterior y más o menos 6 puntos porcentuales sobre 2 semanas antes. Ustedes dirán, ¿por qué están subiendo las tasas de interés de consumo si el Banco Central bajó su tasa de interés de política monetaria? Bueno, es que también son decisiones comerciales que toman las entidades financieras. Bueno, sube las tasas de interés de consumo. Las tasas comerciales, que son las que están en la segunda línea, bajan un poco menos de 1 punto y están en 9,98% promedio. Las tasas comerciales son las que financian a las empresas. Y finalmente vemos las de crédito hipotecario, que en verdad no tienen ningún cambio de relevancia. Están hace mucho tiempo en 4,40%, 4,35%. Se mueven en esa franja sin mayor variación. Bueno, ahora vamos a hablar de una buena noticia para esta semana, que bajan todos los combustibles. Pero la mala es que para antes de fiestas patrias van a volver a subir. Para este jueves 28 de agosto proyectamos una caída en el precio mayorista de las gasolinas en alrededor de 7 pesos por litro y del diésel en alrededor de 21 pesos por litro. Esto explicado principalmente por la tendencia a la baja observada en el tipo de cambio hasta mediados de agosto y por la estabilización de los precios internacionales del petróleo Brent en alrededor de 66 y 67 dólares por barril. Sin embargo, la semana pasada esta tendencia a la baja vista en el tipo de cambio se revirtió y de mantenerse una tendencia alcista durante las próximas semanas podríamos esperar un aumento de precios de las gasolinas y del diésel para la semana del 18 de septiembre. Tengo información de una distribuidora de combustibles de alcance nacional. ¿Qué es lo que dice? Para la región metropolitana desde este jueves, la gasolina de 95 octanos baja 3 pesos, la de 97 baja 6, el diésel, prácticamente lo mismo que decía la investigadora de Clape Sucé, cae 21 pesos por litro y también la parafina, es una buena noticia para quienes usamos parafina, baja 9 pesos por litro desde este jueves. Bueno, ahí veían lo que podría pasar con las gasolinas para fiestas patrias. Hablamos ahora entonces de viajes en Agenda Económica porque por estos días la Cámara de Comercio de Santiago organiza el Travel Sale, con descuentos obviamente para viajar fuera de Chile y dentro de nuestro país. Lo vemos en la siguiente nota de María Luisa Carrión. Viajar siempre es buena idea. Con este mensaje, la nueva versión del Travel Sale intenta seducir a quienes están pensando en una escapada para fiestas patrias, un fin de semana o los feriados que quedan de aquí a fin de año. Tengo pensado ver la oportunidad de viajar con mi hijo a Río o a Bucio. Está entre mis planes cercanos ir a Perú, pero claro, he estado viendo más o menos los vuelos. Seguramente que sí, en febrero yo creo. ¿Y a dónde quiere ir? A Chiloé, al sur. Si tiene algún destino en mente como ellos o simplemente quiere vitrinear, este lunes comenzó el evento online que aglutina 35 marcas del sector turismo, lo que incluye no solo aerolíneas, también alojamientos, renta de autos e incluso seguros de viaje. Desde enero a la fecha, en las búsquedas de Google, por ejemplo, ha habido un crecimiento importante al rubro turismo. Y eso, por lo tanto, uno podría pensar que este travel podría ser muy exitoso. La gente los espera. De hecho, muchas veces nos llegan a las casillas de contacto de la Cámara cuando viene un nuevo Travel Sale porque estoy planificando un viaje. Y ante las preguntas, la fecha ya llegó y se extenderá hasta este miércoles 27 de agosto con descuentos que sobrepasan el 50%. Durante este Travel Sale, Sky va a tener un 51% de descuento en nuestras rutas internacionales y un 71% de descuento en las rutas nacionales. Tenemos tarifas a partir de agosto hasta diciembre, ilimitado. Tenemos tarifas disponibles en todos los destinos
Y también los invito a que vayan a nuestras redes sociales porque tenemos sorpresas todos los días y pueden encontrar descuentos por sobre estos descuentos que les he comentado. Así, por ejemplo, en rutas internacionales como Mendoza o Buenos Aires, los precios pueden partir en 35 o 62 mil pesos por tramo y en nacionales en 17.690 para Calama. Un evento entonces con el que puede ahorrar para solo dedicarse a disfrutar y descansar. El turismo interno ha ido creciendo de forma exponencial los últimos años y esa es una muy buena noticia porque también eso nos ayuda a romper la estacionalidad, que es uno de los desafíos que tenemos en nuestro país. Hay oferta para todos los bolsillos, al igual como existe en otros mercados. Lo que pasa es que a veces nos ha costado visibilizarlo y por eso es tan importante este Travel Sale. Brasil hoy día ha sido una explosión. Uruguay, son países que generalmente Uruguay estaba un poquito más distante, no tenía tanta conectividad. Panamá está haciendo del Caribe una buena propuesta. El sector está en auge. Para que se haga una idea, el primer semestre de 2025 fue la época con más viajes en la historia de Chile. Más de 14 millones de personas viajaron dentro o fuera de nuestro país, lo que representa un incremento de más de 4% al compararlo con el mismo periodo de 2024. Entre los destinos más buscados están Brasil, Lima, Buenos Aires y el Caribe, y en nacionales la región de O'Higgins, las playas de la región de Valparaíso y La Serena y Coquimbo en el norte. ¿Usted podría tentarse con alguno de estos panoramas? Hay que entrar a la página a verlas porque todavía sinceramente no las he visto. Son una oferta que permiten acceder al público que no tiene el dinero al contado. Es súper buena, solamente hay que estar como atentos, revisando. Los descuentos parten en 20% y como es costumbre puede encontrar cada servicio por separado o paquetes armados para que solo se preocupe de disfrutar. En las primeras horas del evento se registró un aumento de 20% con respecto a 2024 en usuarios navegando en la web. De hecho, se registraron más de 69.000 sesiones, la mayoría de ellas de mujeres y jóvenes de entre 25 y 34 años. Con estas oportunidades terminamos la agenda económica PM de este martes. Sigan acá en CNN Chile.